Bien, perfecto. Vamos a compartir. Bien, perfecto. Bien, bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Muchas gracias por venir y por participar de la clase. Bien, tenemos requerimientos funcionales. Vamos a comenzar. Los requisitos o requerimientos funcionales son declaraciones detalladas que describen las funciones y las características que un sistema de software debe proporcionar. Muy bien. Entonces, estos requerimientos definen lo que el sistema debe hacer y establecer las expectativas de su comportamiento. Básicamente, cómo se debe comportar el sistema, qué debe hacer y cuáles son esas expectativas. Muy bien. Entonces, también lo podemos definir como son declaraciones detalladas que describen las funciones y características, que un sistema de software debe proporcionar. Estos requisitos definen lo que el sistema, un segundo, lo que el sistema debe hacer y establecen las expectativas justamente de su comportamiento. En el contexto del testing de software, los requisitos funcionales son fundamentales para entender qué funcionalidades deben ser probadas y verificar si el software las cumple correctamente. Nosotros cuando ante todo esto hablamos de los requisitos o requerimientos, entonces también quiero que tengan un concepto puntual de lo que es un requerimiento. Un requerimiento es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema y puede consistir en una forma de captar, procesar datos, producir información, controlar una actividad, dar apoyo a una tarea. Esto es, para identificar un requerimiento es menester comenzar por un adecuado relevamiento de la información. Muy buen día, Macarena. Hay varios usuarios. Un segundo. Bien. A ver. Estamos acá. Proyecto de testing, unidad 1. Aquí.
No, por favor. Muy buen día, Pedro. Buen día a todos. Bueno, estamos ahí, Macarena. Y les estaba diciendo, justamente, para que también tengan en cuenta, porque dice los requisitos o requerimientos, muy bien. Entonces, tenemos que tómenlo esto como una ayuda para saber qué es. Un requerimiento es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema. Eso es una identificación importante. Bien, 64, muy bien. Perfecto. Entonces, algunas características comunes de los requisitos funcionales son las siguientes. Descripción de la función. Se debe proporcionar una explicación detallada de la función que se espera en el software. Obviamente, ¿no? Una descripción de qué va a ser ese software. Muy bien. Entradas y salidas. Se debe especificar las entradas que el sistema aceptará y las salidas que generará como resultado de la función. O sea, va a tener una entrada y va a tener una salida. Después, los requisitos de rendimiento. Pueden incluir especificaciones sobre el tiempo de respuesta del sistema, la velocidad de procesamiento, la capacidad de manejo de datos, entre otros. También, entonces, tenemos las entradas y salidas, los requisitos de rendimiento, las condiciones de operación. Puede detallar el entorno en el que se espera que el software funcione, como los sistemas operativos que son compatibles, ya sobre los sistemas operativos que se puede ejecutar, la configuración de hardware que necesita. Además, esto es común a cuando ustedes van a instalar un software, siempre tiene recomendaciones con qué sistema operativo, con qué versión del sistema operativo, después también qué requerimientos de hardware presenta ese software, los requisitos de seguridad. Si la función tiene implicancias de seguridad, es importante especificar cómo se abordarán estas preocupaciones. Luego, restricciones y limitaciones. Se puede incluir restricciones específicas que limiten la funcionalidad del software en ciertos escenarios. Los requisitos esenciales funcionales son esenciales para el desarrollo y testing de software. Obviamente, cuando nosotros probamos estas condiciones, ya que sirven como base para diseñar, implementar y validar las funciones del sistema. Durante el proceso de testing se verifica si el software cumple con estos requisitos funcionales, asegurando que el producto final satisfaga las necesidades y expectativas del usuario. Recuerdan ustedes que habíamos hablado muy bien nosotros de esta cuestión, diciendo que el software tenía que el software tenía que ser de muy buena calidad, cumplir con las pautas para las cuales se había creado, hacer lo que al software se le solicitaba hacer, eso sería la calidad del software, y además las expectativas del usuario.
qué tan amigable, además de ser un software de calidad, qué tan amigable es desde la posición del usuario final. Con estas cosas nosotros tenemos que, vamos a probar y vamos a testear, y el software sería un software, además de calidad, que cumpla con las expectativas del usuario, amigable para el usuario en general. Bien. Los requerimientos no funcionales. Los requisitos no funcionales son criterios que describen aspectos del sistema que no están directamente relacionados con las funciones específicas que el software debe realizar, sino más bien con las funciones, cómo esas funciones deben realizarse o qué características generales debe tener el sistema. A diferencia de los requisitos funcionales, se centran en lo que el sistema debe hacer. Los requisitos no funcionales se centran en cómo lo tiene que hacer, cómo debe hacerlo, y las características generales deben estar presentes. Vamos a ver algunas categorías comunes de requisitos no funcionales. El rendimiento, establecer criterios relacionados con la eficiencia del sistema, como la velocidad de respuesta, capacidad de procesamiento, el rendimiento bajo carga, etc. El rendimiento de bajo carga lo vamos a probar. La fiabilidad describe la confiabilidad y la disponibilidad del sistema, incluidos los tiempos de actividad, la tolerancia a fallos y la capacidad de recuperación en caso de que ocurra algún incidente. La seguridad justamente se define los aspectos relacionados con la seguridad del sistema, como la autenticación, la autorización, cifrado de datos y la resistencia a ataques. La mantenibilidad se refiere a la facilidad con la que el software debe ser mantenido y modificado, incluyendo aspectos como la legibilidad del código, la modularidad y la capacidad de realizar actualizaciones. Recuerdan ustedes que nosotros en un momento, cuando charlábamos caja blanca, hablábamos de que podíamos ver el código, analizar el código, pero también la calidad de ese código, las buenas prácticas, cómo estaba escrito. Digo todo esto para aquellos que están relacionados a este curso, que son los alumnos nuevos. Entonces, para ellos les hago todo este tipo de aclaraciones, obviamente pidiéndoles disculpas a aquellos que tienen algún conocimiento, hicieron los cursos y demás, o están trabajando de esto, que obviamente esto les resultará muy fácil y muy obvio, pero para aquellos que no, esto es muy importante, porque para los que son nuevos es importante que le demos la mayor cantidad de información posible para que ellos tengan conocimiento, porque la idea es que puedan trabajar de esto finalizado el curso. Muy bien. Esto era con respecto a cómo se mantenía el software. La portabilidad indica la capacidad del software para ejecutarse en diferentes entornos, sistemas operativos o plataformas sin requerir modificaciones significativas. Compatibilidad se refiere a la capacidad del sistema para funcionar correctamente con otros sistemas, con software o hardware específicos. Los requisitos no funcionales son esenciales para asegurar que el sistema cumpla con expectativas más allá de la funcionalidad básica, garantizando aspectos críticos como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad. Durante el proceso de testing se evalúa el cumplimiento de estos requisitos
para asegurar que el sistema en su conjunto sea robusto, confiable y cumpla con los estándares deseados. Muy bien. Ejemplos de requerimientos no funcionales de un producto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la escalabilidad. El sistema debe ser capaz de manejar un aumento del 50% en la carga de usuarios sin pérdidas significativas de rendimiento. ¿Qué significa? Que además del software que nosotros entregamos, el cliente necesita este requerimiento, que pueda ser capaz de manejar un incremento del 50% en la carga de usuarios sin pérdida significativa de rendimiento. Muy bien. Entonces, perfecto. Bien, ahí ingresó. Si le pueden pasar, por favor, el link del presentismo. Recuerden que siempre es el mismo, el link del presentismo. Sí, lo estoy grabando desde el comienzo de la clase, por supuesto, sí. Muchísimas gracias, Pedro. El año pasado tuve un alumno Pugliese, muy buen alumno, excelente. Ya trabajaba de tester, pero hizo el curso, muy buen alumno. Muchas gracias. No, ninguna duda que sí, por supuesto. Bien, muy bien. Entonces, eso con respecto a la escalabilidad, la disponibilidad, por supuesto, el sistema debe estar disponible 24 horas del día, los 7 días de la semana, bueno, excepto durante los periodos de mantenimiento programados. La tolerancia a fallas, el sistema debe ser capaz de recuperarse automáticamente de fallos menores, sin intervención manual, garantizando una operación continua. Tiempo de respuesta, perfecto. Todas las transacciones deben completarse en un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos. Interoperabilidad. El sistema debe ser compatible con los sistemas existentes, utilizando estándares de comunicación que sean reconocidos. La facilidad de aprendizaje. Recuerden que teníamos la calidad del software más qué tan amigable era para los usuarios. La facilidad de aprendizaje, los usuarios novatos deben poder realizar tareas básicas dentro del sistema después de una capacitación de 1 hora o menos. O sea, aquellos usuarios que son nuevos, entonces, al menos en 1 hora de entrenamiento, podrían realizar tareas básicas dentro del sistema. La confiabilidad, también muy importante, el sistema debe funcionar sin errores críticos durante al menos 30 días consecutivos. Cumplimiento de los estándares, el desarrollo del sistema debe seguir las mejores prácticas y estándares de la industria, como la ISO 9001 o normas específicas del sector. En esto lo habíamos hablado la clase anterior de las normas y los estándares que tienen las empresas que pueden certificar. Y habíamos dicho que era la ISO, que era IEC, que era IEIE, todas estas cuestiones y siglas que nosotros conocemos, está grabado en la clase anterior. La sostenibilidad. ¿Qué significa esto? El sistema debe ser diseñado para minimizar el consumo de recursos y cumplir con los estándares de sostenibilidad establecidos. La facilidad de mantenimiento, por supuesto. Debe ser posible realizar actualizaciones y mantenimientos
del sistema con un tiempo de inactividad mínimo, no superior a 1 hora por mes. Muy bien. Bien, estamos con 70 alumnos. Muy bien. Esto con respecto de la facilidad de mantenimiento. Ahora, el costo. El costo total de propiedad, incluyendo desarrollo, mantenimiento y actualizaciones, no debe superar el presupuesto que fue pactado o que se predeterminó. Cumplimiento legal y ético. El sistema debe cumplir con todas las leyes y las regulaciones que le sean pertinentes y su uso debe ser ético y conforme a los principios de privacidad. Muy bien, entonces acá habíamos visto ejemplos de los requerimientos no funcionales. Ahora vamos a ver ejemplos de requerimientos funcionales del producto. Funcionalidad del procesamiento. El sistema debe permitir la ejecución de un número de transacciones por segundo verificada mediante la herramienta JMeter para pruebas de servicio web. Muy bien, nosotros esta herramienta la vamos a utilizar, vamos a aprender, la vamos a instalar, la vamos a utilizar y vamos a probar estas cuestiones de cuántos usuarios pueden acceder al sistema hasta y en qué tiempo de respuesta y todo lo demás. Esto va a ser algo, además de Carlos, estás transcribiendo la clase y esto consume recursos. No me molesta que la transcribas, pero si se está grabando, es como que no entiendo para qué lo transcribís. Es un tema que consume recursos. Bien, aclaro, porque además a mí me avisa que lo están transcribiendo. Y estamos con un temita con las señales. Yo tengo que bajar la cámara. No, está bien. No hay ningún problema, Carlos. Digo porque yo estoy al límite con la señal y prefiero que salga, que no se interrumpa la clase. Bien, entonces, cada funcionalidad y transacción, muy bien, cada funcionalidad y transacción de negocio deberá ofrecer una respuesta al usuario de en menos de 5 segundos. El sistema debe ser capaz de manejar eficientemente hasta 100.000 usuarios concurrentes. Esto cuando se habla con el cliente y de acuerdo a las necesidades que él tenga o la proyección que haga de su software, todo esto se puede evaluar y se puede medir. Las actualizaciones de datos en la base de datos deben reflejarse para todos los usuarios en menos de 2 segundos. Gestión de acceso y seguridad de datos. Únicamente el administrador de accesos a datos podrá modificar los permisos de acceso. Muy bien. A ver acá. Bueno, gracias, Carlos, muy amable. Entonces, lo que digo es, a ver, ¿qué serían los permisos de acceso? Con sus palabras, si alguien lo quiere decir, nos quiere ayudar con la clase, para que no sea solo en un sentido. ¿Qué definición, cómo lo dirían ustedes que es esta cuestión de los permisos? Muy bien. Bueno, Marcelo lo dijo muy técnico, muy bien. Esto, bien, gracias Marcelo. ¿Alguna otra? Vamos, muy bien, gracias Marcelo.
Nada más que Marcelo. A ver, roles y jerarquías en el perfil de usuario. Me salió el programador de adentro. No, perfecto, está bien. Justamente los programadores, el equipo de programadores de la empresa va a tener permisos y restricciones. Eh, por ejemplo, si no se tiene que hacer algo con recursos humanos, tal vez un técnico, un desarrollador, un programador no tenga acceso de ninguna manera a la base de recursos humanos o la base de la parte financiera o económica. Aclaro, salvo que técnicamente tenga que realizar un trabajo en eso. Eso es lo importante. Y está perfecto. Nosotros como testers vamos a tener permisos, vamos a poder acceder a ciertas cosas y vamos a tener ciertas restricciones de acceso. Por eso habla de los permisos de acceso. No es que y esto es por equipo, no es por individuo. Después, si puntualmente hay que modificar algún acceso, pero básicamente entiendan que hay un administrador, un sector o una persona dentro de ese sector que es el que ve los perfiles de usuario y a cada perfil de usuario le da los estándares que la empresa considera que son los necesarios para cubrir ese puesto. Y está perfecto, Marcelo, está muy bien. ¿Se entendió? Porque solo Marcelo dijo, a ver, y algunos más, y muy bien. Perfecto. Entonces, hasta acá, esto de, justamente, entendamos que tenemos roles, tenemos acciones, y cada perfil tiene permisos, pero también tiene no permisos. Tiene permisos y tiene restricciones. Puede acceder a tal cosa, no puede acceder a la otra. La gente seguramente... Sí, sí, bueno, eso sería perfecto. Lo que dice Luis habla de la administración de base de datos. Hoy en día los DBA, Database Administrator o administradores de base de datos, justamente son los que manejan los permisos. Eso está como ejemplo. Bueno, sí, está bien, eso es así. Perfecto, muy bien. Después, el desarrollo del sistema deberá seguir patrones y prácticas de programación que aumenten la seguridad de los datos. Ahí está Marcelo con estas cuestiones. Se realizarán respaldos diarios almacenados en un lugar seguro fuera del edificio principal. Ay, con esto. Muy bien. Este sector que dice puntualmente se realizarán respaldos diarios almacenados en un lugar seguro fuera del edificio principal. Muy bien. Acá tenemos que hablar que esta especialidad sería la gente de backup y restore, la gente de almacenamiento de datos, la gente de resguardo de datos, depende cómo se la conozca dentro de la empresa. Yo siempre digo más de un nombre porque se los puede reconocer por varios nombres, 2, 3, no importa, pero normalmente se los conoce como backup y restore. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la gente que se dedica a esto, y especialmente los testers, yo no les digo cómo es un trabajo que tiene
ciertamente horarios que van a atender a los fines de semana, tipo sábado, domingo, en la madrugada. Pero bueno, vamos a explicar esto. ¿Alguien conoce lo que es una política de backups? Una política de resguardo de información. Muy bien, Marcelo sí, porque es desarrollador, clarísimo tiene todo esto. El resto, Marcelo, te voy a poner de jefe de algún equipo cuando trabajemos en equipo. ¿Alguien más? No, Sí, ahora lo explico, no hay ningún problema. Nosotros trabajamos durante el día, en un momento del día esa información se guarda en medios magnéticos, se guarda en discos espejados, se guarda en algún lugar. Entonces, la idea que ese respaldo, ese backup diario, se guarda en un medio magnético. Vamos a explicarlo así generalmente, en general, perdón. Entonces, esa información que fue resguardada, que fue guardada, tomada del sistema y guardada, lo mismo que hacen ustedes cuando hacen un backup de su PC, de las informaciones que tienen en su PC, o de los discos si tienen varios discos en la PC. Entonces, estos respaldos los guardan semanales, sábado o domingo, de acuerdo a la política de la empresa, se realiza un backup semanal. Cuando se realiza ese backup semanal, puntualmente se liberan las cintas, como se dice en la jerga, o los medios que se utilizaron en esa semana para volver a reutilizarlos la semana próxima. Entonces, se genera un backup semanal. Toda la semana se genera un backup semanal, se guarda. Muy bien. Entonces, a fin de mes se hace el backup mensual. Cuando se realiza el backup mensual, se liberan los medios magnéticos semanales. O sea, los diarios, cada semana los liberamos, los semanales, cuando se hace el backup mensual, se liberan todas las cintas semanales, se vuelven a reutilizar y los mensuales, una vez a fin de año, se hace el backup anual. La gran diferencia depende de la política de la empresa, pero además hay cuestiones legales que, y esto es importantísimo, no se liberan, se guardan. Ahora, todo esto es una política muy importante, porque dice, un lugar seguro fuera del edificio principal. Les aclaro que todo esto se moviliza, los cartuchos, los medios magnéticos, lo que fuere, como se dice, en la práctica se movilizan en cajas ignífugas, van a lugares antifuego y todo esto está muy estandarizado y muy normalizado. Obviamente que tenemos que contratar un servicio para que una empresa que nos realice esta actividad. Normalmente nosotros lo que hacemos cuando estamos en un centro de cómputo es, bueno, contratamos una empresa de este tipo, nos trae las cajas, esas cajas son totalmente ignífugas y demás, probadas. Entonces, nosotros vamos guardando los backups diarios ahí, hacemos los semanales, liberamos esas cintas que utilizamos y luego, cuando hacemos los semanales, guardamos y hasta de acuerdo a la política de la empresa pactada con el cliente, esto se lleva a un lugar seguro. ¿Por qué fuera del edificio? Porque si nosotros estamos en el edificio y pasa algo, vamos a perder la información que tenemos de reaseguro para volver atrás el sistema en caso de que haya algún problema. Esto es tan claro, los backups siempre son diarios, pero además los backups, los diarios, después se hacen semanales, después mensuales y después anuales.
Exactamente, sí, sí, Lorenzo, exactamente. Esa es la empresa líder en el manejo de esto. Entonces, lo que se hace es, nosotros cuando en un momento trabajamos con 50 bancos y el Banco Central de la República Argentina, al menos 2 veces al año, teníamos que hacer pruebas de este tipo, que era, se declaraba una emergencia, nosotros teníamos el hot site o el sitio alternativo en IBM Martínez. Entonces nos teníamos que movilizar hasta IBM Martínez, encender todos los equipos, y para eso teníamos desde que se nos avisaba la prueba hasta que se terminaba de encender todo, 2 horas estipulado por auditores, medido y todo. Entonces lo que nosotros hacíamos era, después venía la empresa esta que estamos hablando o cualquier otra y nos traía los medios magnéticos, nosotros bajábamos la información y con eso se ponía operativo el centro de cómputos y se daba por aprobado o no la prueba. Esto conllevaba a que era un estrés importante porque había que... Claro, también puede ser, depende, sí puede ser en discos espejados, puede ser en la nube, sí. Esto es de acuerdo a la política de salvado de la información. Exacto, exactamente. No, claro, obviamente, sí, totalmente, Marcelo, exactamente. ¿Pero por qué? Porque si hay algún problema en la empresa y nosotros tenemos los resguardos ahí, perdemos los resguardos, o sea, perdemos el sistema, no tenemos la información para volver atrás y para actualizar lo que pasa. Entonces, tomando por ejemplo esto que nos pide la FIP nos solicita que a una fecha dada necesitan tal información de tal cliente o lo que fuere. Nos hace un pedido. Entonces nosotros tenemos que tener esa información guardada y tomarla de ese medio, sea nube, sea un disco espejado, donde puede, y volverlo al sistema y que esté disponible. Este es un tema que para aquellos que tal vez no trabajaron nunca y están viendo el curso por primera vez, sea algo muy, muy novedoso o hasta medio como para qué se hace esto. Bueno, se hace esto para tener un resguardo del sistema y esto se nos pide legalmente. Además de todo se nos pide legalmente, obviamente. Y después viene, esto sería toda la parte de backup, después viene la parte de restore, cuando tenemos que volver o hacer un cambio o lo que fuere, o bajar una información, o se perdió algo, o pasó lo que haya pasado, no sé, no podemos decir acá, son tantas las posibilidades, pero bueno, hay que bajar la información y volver a un punto de esa información. Y acá es donde tomamos esos medios, los bajamos al sistema y los ingresamos y acá tenemos el sistema normalmente funcionando con la información que se había perdido. Esto es normalmente un restore. Acá, como ya les dije puntualmente, seguramente nadie va a querer trabajar en testing, en backup y restore. O también generalmente la gente que hace la parte de backup, restore y demás, hace la parte de almacenamiento o no, depende del volumen de la empresa.
o administración del almacenamiento o lo que fuere, que hay gente dedicada a eso. Acá hay algo que además de los horarios tienen que ser muy inflexibles. Hay dos cuestiones. Una es que nosotros debemos probar el software con determinación y los que dan el ok si la prueba pasó o no es el tester. Y acá también en este tipo de circunstancias deben ser muy específicos y no pueden tolerar ningún margen en cuanto al tiempo. Ustedes, cuando se hacen las pruebas, se va a hacer un restore de información del sistema importante o una modificación o lo que fuere para lo cual se necesita, o se va a migrar y se toma la información y se vuelca en la nueva versión o lo que fuere. Entonces, esto es puntual y sí o sí lo tienen que hacer. Contemplar la vuelta atrás. Ustedes, con los equipos que van a interactuar y trabajar, bueno, la vuelta atrás del sistema, cuando hablamos de vuelta atrás, es dejar el sistema en el punto en que estaba, en que lo empezamos a trabajar. La vuelta atrás del sistema lleva, un ejemplo puntual, no cualquiera, 2 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas 2 horas? Muy bien, cuando se llega a ese punto, se para la prueba y se vuelve atrás, porque tenemos el tiempo para realizar la vuelta atrás. Esto significa que cuando el cliente ingrese, no va a tener hecha la modificación, pero sí va a tener el sistema disponible como lo estaba utilizando hasta ayer. Entonces, este es el concepto que ustedes tienen que entender. ¿Por qué es importante respetar la vuelta atrás? Porque el cliente debe tener el sistema actualizado o al menos la versión anterior que se iba a actualizar, pero funcionando, porque a veces cuando se llega al límite de la vuelta atrás empiezan las presiones, y esto es lo que hablaba un clarísimo ejemplo de no ceder ante las presiones. Es, bueno, no, pero falta muy poco porque hacemos esto y lo arreglamos y restauramos y el sistema funciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Si esa prueba que van a hacer no es exitosa, el cliente no puede acceder. Y vuelvo a lo mismo que les dije recién. Es súper importante que el cliente acceda al sistema en tiempo y forma. Si no está actualizado, porque no se pudo actualizar, muy bien, se hará una retrospectiva, se hará una reunión con los equipos, se volverá a analizar todo, y con esto como la retrospectiva, cuando analizás todo este tipo de cuestiones, por qué no funcionó, pero el cliente tiene la versión anterior, que era como venía trabajando, funcional, en plena disponibilidad de trabajo. Y si las cosas salieron bien, se actualizó, tenemos la nueva versión, estamos todos contentos, el cliente tiene la nueva versión. Lo que sí es muy claro que lo que no puede tener el cliente es el sistema abajo, que no pueda acceder. Por eso es importante, si se llega a un horario y no se actualizó, muy bien, vuelta atrás, volvemos todo al punto de partida y levantamos el sistema que quede en las condiciones que estaba. Pero si no, el cliente va a intentar acceder y no lo va a lograr. En este caso, estamos con un problema muy serio de cara al cliente, como se dice en la jerga. ¿Se entendió?
Para aquellos que son nuevos, no, Marcelo ya lo tenía y dice, me aburriste con tu charla, pero para aquellos que son nuevos es importante porque esto es así. Eh, o, o le pedimos disculpas al cliente y le decimos, bueno, no se pudo actualizar. Generalmente cuando es muy importante suele estar un representante del cliente. Lo importante es que o está el sistema en las condiciones que estaba y de la semana que viene lo intentamos, o está el sistema actualizado y funcionó todo bien. El problema es que si nos excedemos en ese periodo de tiempo y no lo podemos levantar al sistema porque no lo pudimos, aparte si no lo solucionamos, cuando llegamos al límite de la vuelta atrás, bueno, volvamos. Seamos inflexibles por eso. Lo mismo que cuando ustedes están probando un software, deben probarlo rigurosamente, que funcione. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo probamos exhaustivamente o no lo probamos a conciencia, estas cuestiones se le van a presentar a un usuario. Y además, ya habíamos visto esto, los aumentos de costo van a ser los aumentos también en el desprestigio de nuestra empresa. Bueno, si esto se entendió una mecánica muy importante de que la información que se procesa en un centro de cómputos debe ser guardada, debe ser resguardada, no puede ser en el mismo lugar físico. Normalmente funciona una empresa, ya le digo, las cajas pesan toneladas, son totalmente antifuego. A nosotros nos dejaban las cajas en las empresas para que los medios magnéticos, mientras estuvieran en la empresa, estuvieran guardados en esas cajas y además guardadas esas cajas en una caja fuerte. No hay un sector que es lo que yo le había dicho, Claudio, que es el de backup y restore, pero también seguramente hay un tester que verifica qué información se guardó, dónde está y cuando se hace un restore qué cinta se tiene que utilizar y lleva los archivos, revisa los archivos de en qué medio magnético o como bien dijo el compañero con esto de la nube donde se almacena esta información. Es una información muy importante con respecto a eso, porque cualquier problema que haya, si vos tenés esa información bien guardada y es la correcta, si pasa algo vos ingresás a otro sistema y bajando esa información la actualizás. Si no tenés esa información, de otra manera tenés solo el sistema, pero sin los datos que necesitas, sin los datos actualizados que vos los tenés resguardados ahí. Y además de esto, ¿cuál sería el otro tema muy importante que habíamos en código de deontología o el código de ética? Además de la información, ¿recuerdan en qué otra cosa debemos cuidar con esto? Hablo del lugar seguro, de que además de que esté en una caja totalmente blindada, con sistema de seguridad y demás, con llaves y demás. ¿Por qué sería eso? A ver quién. ¿Para qué sería importante eso? No es una evaluación, es simplemente... Perdón, profe, estoy tratando de entender el contexto porque justo me habían llamado la atención. Usted está hablando para qué se hace todo el resguardo y se pone en un lugar específico No, donde eso ya solo la está seguridad. clarísimo, para salvar los datos. O sea, para que nadie lo modifique, bien, Pedro, muy bien. Y por bien, ahí está, Lorena, la confidencialidad de los datos. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, para el resguardo de los datos personales está excelente. Para preservar los datos, obviamente Carla lo puso a nivel técnico, pero sí, la confidencialidad de los datos, además, imagínense que esos datos que están dentro de esos medios magnéticos van y vienen de
desde el lugar donde se guardan externos al lugar donde se requiera, porque seguramente si los tenemos que utilizar no va a ser en el centro de cómputo, salvo que sea un pedido especial por una cuestión importante, pero también es súper importante. Muy bien, claro, Lorena, sí, por supuesto, hay que, y mucho más en eso que si se da toda esta cuestión de alguna incidencia legal, tienen que estar todos los datos guardados, claro, sí, por supuesto. Bien. Sí, Lorena, totalmente, a eso hace referencia. Primero tenemos que salvar los datos para que no se pierda, para tenerlos disponibles si hay que ingresarlos al sistema. Y además tenemos que resguardarlos, que nadie tenga acceso. O sea, es doble la seguridad. En un lado la confidencialidad y en otro el salvado. Muy bien, excelente. Bien, perfecto, gracias. Ahora, después, también todas las comunicaciones externas entre servidores y clientes deben ser encriptadas utilizando el algoritmo SRA. Perfecto. Entonces, SRA en criptografía, bueno, les comento, existen dos grandes tipos de encriptación que se conocen como cifrado de clave privada y cifrado de clave pública. O sea, que la información no puede andar circulando por la red y que lo vea cualquiera. Entonces, para eso encriptamos los datos. Entonces, un dato se podía encriptar con el cifrado de clave privada y la otra es el cifrado de clave pública. El primero se refiere a todos aquellos sistemas criptográficos, esto también para los que son nuevos, que requieren de una sola clave para encriptar y desencriptar los datos. Yo le mando, por ejemplo, una información, a ver, ¿a quién? Acá, a Jorge Alonso. Entonces, Jorge tiene la clave, yo le envío la información encriptada, él con esa clave la desencripta. En estos casos, ¿qué pasa? Es una sola clave, entonces en esto es lo que se conoce como clave privada. Y el cifrado de clave pública justamente se refiere a utilizar una clave diferente para descifrar y descifrar la información. Esto es el típico caso de clave pública, es el SRA. ¿Se entiende? El SRA es un encriptado de clave pública. Cuando hablamos de un encriptado de clave pública, tenemos que son dos claves, una para cifrar y otra para descifrar la información. Justamente, entonces, este algoritmo que es muy famoso es de clave pública, por ejemplo, el SRA es de clave pública. No, una más sencilla, Jorge. No, pero sí, es importantísimo que la información viaje, como se dice en la jerga, encriptada. Eso es súper importante, realmente. Justamente eso también, a lo mejor esto que vos decís tiene mucho que ver con encriptar la información. Obviamente, ¿para qué? Para que alguien que es ajeno a la información o alguien que no tenga nada que ver al simple placer de poder leer o hackear o vulnerar esto, por eso se utiliza estas formas de encriptar la información. Entonces, esto es lo que pasa, es que si yo les digo, se usa por la definición básica de todas las comunicaciones externas entre servidores y clientes deben ser encriptadas utilizando el algoritmo SRA,
y no les explico qué es un algoritmo de clave privada o qué es un algoritmo de clave pública y les digo que el algoritmo SRA es un algoritmo de clave pública, sí, claro que sí. Sí, por supuesto, Luis, estoy totalmente de acuerdo, pero aquellos alumnos que son nuevos, que están comenzando el curso, necesitan saber qué es un algoritmo de encriptación, qué tipos de algoritmos de encriptación hay y que, por ejemplo, le digan que el algoritmo SRA, así escrito como está, no les explica grandes cosas. A ver, alguien que sea nuevo y que tenga, que haya empezado el curso de cero y que me diga, por ejemplo, si tenía conocimiento de esto. Entonces trato, dentro de lo posible, de explicar simplemente, pero detenidamente, esto de cómo, qué es este algoritmo, porque seguramente aquellos que recién empiezan nunca escucharon hablar. Tal vez sí de algoritmo de encriptación, pero tal vez no que hay que saber que hay uno de clave pública, de clave privada. Tampoco vamos a hablar de las fórmulas. Si alguien quiere las fórmulas y demás, se lo subo al Drive para que ustedes las vean y las tengan. No, pero se lo puedo hacer, Pablo, no tengo ningún problema. Justamente para eso grabo y explico detenidamente cada concepto de esto para que ustedes lo puedan tener en la clase grabada y lo puedan ver tranquilamente. También, si quieren, puedo armarles esto que me estás diciendo, un glosario con los términos. Pasa que es mucho más importante para mí explicarle qué es un algoritmo SRA sobre la marcha y cuando lo pide el tema, que tal vez un diccionario que seguramente quedará ahí, no sé si lo van a consultar o no, pero cuando vean esta clase o necesitan rever algo de esta clase, y entonces van a tener más o menos claro qué es un algoritmo de RSA. Esto es muy simple desde el operativo, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, tiene una fórmula, todo, pero es decir, yo le envío a Jorge acá un mensaje con una clave, como se dice, con un cofre. Él guarda la información en ese cofre, cierra el cofre y me lo envía a mí. Él tiene que tener una clave y yo tengo que tener otra clave. Por eso la diferencia es que tenemos dos claves. Pero bueno, justamente cada uno tiene una clave para poder acceder. Bien, muy bien. ¿Se entendió esto del algoritmo? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Lo importante es que la información viaje encriptada. Puede ser con un algoritmo de clave pública o un algoritmo de clave privada. El RSA es un algoritmo de clave pública, se necesitan dos claves. ¡Qué hermoso se ve! Muy bien. Perfecto. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a esto de encriptar y demás para aquellos que son nuevos? ¿Nada? Sí, justamente, sí, WhatsApp también dice WhatsApp que los mensajes son encriptados. Sí, sí, muy bien, Gabriela, sí, sí, sí.
No, esto es algo, una práctica que es estandarizada. Ya toda la información viaja encriptada. Obviamente que el tester puede verificar que la información, si viaje encriptada, debería, además de que llegue bien, tiene que estar encriptada, y tiene que estar encriptada con la política que tomó la empresa con respecto a lo que el cliente pactaron. Esto es importantísimo. Y después, ante ataques de seguridad, también el sistema se bloqueará automáticamente y requerirá la intervención de un administrador de seguridad para su reactivación. Esto es lo... Claro, explicándole, cuando nosotros trabajábamos en una empresa y equivocábamos la clave, porque nos equivocábamos porque teníamos un montón de claves para distintos sistemas o lo que fuere, se nos bloqueaba el sistema. Entonces teníamos que pedir, ya le va a pasar cuando automaticemos con Rapid, que más de uno va a decir, uy, me olvidé la clave, o me pasó esto y se me bloqueó, o no puedo ingresar al sistema. Bueno, después también le voy a hacer como un mini curso de administración de la herramienta para que vean ustedes dónde está ese concepto de desbloquear un usuario que tuvo más intentos de los permitidos con clave incorrecta. Eso hacía que nos dejara afuera y tendríamos que hablar con el administrador para que nos resetee la password. Después hubo otros sistemas que si vos te equivocabas te pedías que por unos minutos no podías acceder, si ingresabas tenías como otra penalización de más minutos y en un momento bloqueabas porque habías pasado la cantidad de intentos con clave inválida. ¿Se va entendiendo hasta acá? Hablo de la gente que recién empieza. El tester, Juan Manuel, como toda actividad particular, el tester es para todas las actividades que se hagan en infraestructura técnica, en TI. O sea, hay testers de base de datos, testers de aplicaciones, testers de seguridad, testers de backup y restore, testers de almacenamiento. No es un solo tester, son distintas especialidades de acuerdo a, por eso digo, hay tantos testers como actividades hay en TI. Por eso seguramente el tester que hace testeos de páginas web, ahí va, exactamente. Normalmente todos hacemos las pruebas, pero las pruebas las hacemos en la especialidad en que trabajamos. ¿Se entiende? Este concepto es súper importante, pero además esto tiene su lógica, que si tuvimos un ataque y el sistema se bloqueó en forma automática, necesitemos un especialista que chequee, que revise toda la situación y que luego lo reactive, porque si bien se bloqueó en forma automática ante un ataque, debe venir un administrador, que es la persona con mayor conocimiento del sistema, que lo revise, que analice y que luego lo reactive. Sí, justamente. Esto es lo que habíamos hablado la clase anterior,
la otra de pentesting, esto cuando hablábamos, no, cuando hablábamos de los ataques, cuando hablábamos del código de ética. Muy bien. Entonces, perfecto. Después, la seguridad industrial, el sistema se apagará si la temperatura, bueno, esto está seteado en cada, o es para cada centro de cómputos, command center o centro electrónico de procesamiento de datos. En caso de detectarse un incendio, el sistema se apagará automáticamente, por ejemplo, ascensores. Sí, además, en todos los centros de cómputos están los detectores de humo y hay un sistema absolutamente automático de extinción de incendios. Por eso cuando vienen los técnicos a probar esto, pues varias veces se ha disparado este sistema en algunos casos en distintos centros de cómputo, ¿no? Ellos bloquean la parte de salida del gas y demás, y hay en todo el centro de cómputo y en general en toda la empresa detectores de humo. Y este detector de humo son tan sensibles que, para que ustedes se den una idea, lo prueban con un saumerio. Encienden un saumerio y con el humo del saumerio, acercándolo al sensor, se activa el sensor, empieza a sonar la alarma y justamente se activa. En el caso de prueba, no se activan los extintores porque están bloqueados, están deshabilitados, pero sí se chequea periódicamente que esto funcione perfectamente. Igual también que todas las empresas tienen y practican mucho los sistemas de evacuación. No, eso es lo que iba a decir, Marcelo. Eso es lo que iba a decir, que más de una vez, porque alguien se puso a fumar cuando se fumaba en todos lados, el sensor detectó el humo, ya te digo, detecta el humo de un saumerio, y que es con lo que lo prueban, yo lo he visto infinidad de veces que lo prueban con eso, o cualquier cuestión que produzca el mínimo humo, cuando lo detecta se dispara, y cuando se dispara no hay forma de detenerlo. Son como unos matafuegos gigantes, todos puestos uno conectado con el otro, y bueno, el costo de eso es impresionante, ¿no? Pero todo esto es importantísimo. Y además de esto, justamente, sí, no, hoy en día no, por una cuestión de seguridad no se permite fumar en ningún lado. Hace mucho tiempo, no de ahora. Bien, y lo otro que también es súper importante, que por ahí algún colaborador, por eso siempre tenemos que tener en cuenta esto de la colaboración. Fíjense que los conceptos no son tan en vano, porque nosotros decimos la participación y la colaboración, y tal vez cuando se hace, y esto no, a ver, ¿cómo lo digo? Por favor, tómenlo como yo se los explico. Cuando suena la alarma, uno no sabe si es una evacuación programada, una práctica, si es real. Sucede que siempre vas a encontrar el compañero, porque y se queda. ¿Sabe qué pasa? Si hay una auditoría y se está trabajando bajo determinadas normas estandarizadas, y un operador o una persona se queda dentro del ámbito de trabajo o va a buscar la mochila o lo que fuere, después esto es observado
por los auditores. Así que, por favor, como todo, ¿no? Si vamos a trabajar en la empresa o en cualquier empresa, formemos parte de un equipo y trabajemos en equipo. Si hay una evacuación, nosotros tenemos que hacer las veces que la evacuación es real. A veces nos avisan que va a haber un simulacro de evacuación. Tal fecha, tal hora va a haber un simulacro de evacuación. Pero también pueden venir los auditores, especialmente cuando se está certificando una norma y realizar un simulacro de evacuación. Entiendan que el simulacro de evacuación con el cual ustedes se quedaron sin irse o se demoraron o no cumplieron con las pautas porque hay un líder por sector, se organiza, generalmente ese líder tiene chaleco, linterna, las dos cosas, una forma de despejar, cada sector tiene un líder. Todo esto hay que respetarlo, porque ustedes no saben, o nosotros si somos integrantes de la empresa, si esta evacuación es o no real. Entonces, porque si no es real y nos están auditando, bueno, nos van a observar y todo esto son observaciones y comentarios negativos que hubo gente que se quedó y no respetó las normas de evacuación. Por eso, esto es un comentario para la gente que recién comienza y para los que tenemos muchos años, también que esto no nos respetemos esto. Cuando hay una evacuación, nos vamos. Se deja todo en el lugar de trabajo, no se retira mochila, no se retira. Exactamente, el hecho de hacerlo organizado, de practicar, de tener las rutas por donde tenemos que salir, todo el mundo con todas las instrucciones que nos van dando cuando nos capacitan y demás. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esto a mí me pasó en un momento que yo me estaba, bueno, hace mucho tiempo de esto, ¿no? Pero la idea es que en un colegio, yo estaba en una universidad haciendo una maestría y trabajando y demás, y, y parte de eso trabajaba como tutor para los alumnos de secundario. Y bueno, llegó una semana que todos los días tuvimos amenaza de bomba. Una semana de lunes a viernes, llamados anónimos con amenaza de bomba, tuvo que evacuar el colegio. Y realmente me llamaba muchísimo la atención la corrección y la forma en que los alumnos salían. Muy prolijo, todo ordenado. Uno no sabe, generalmente se supone que no, pero eso hay que cumplirlo. Y en un colegio tenés cantidad de alumnos de todas las edades. Yo creo que la semana pasada, si no me equivoco, fue condenado con prisión efectiva un empleado de una empresa que realizó un llamado. Se detectó, lo ubicaron y fue penado con prisión efectiva. Creo que es la primera vez. Pasó la semana pasada. Dentro de la empresa, un empleado que llamó con esto de amenaza de bomba y demás, bueno, se lo detectó, se lo ubicó y se lo condenó.
Claro, totalmente, Lorena, totalmente. Aparte, esa cuestión, ¿no?, que nos da cierta rebeldía, no la utilicen en este caso, porque si ustedes se quedan, exponen a un líder a que los venga a buscar, porque obviamente que después, si es real, es por salvarse la vida. Si no es real, hay que cumplir con las pautas de auditoría, y alguien que no cumple realmente está frustrando el trabajo de todos. Yo digo esto, lo digo con estos términos porque es así, inexorablemente. No hay forma, porque si es que pasó, bárbaro, nos salvamos todos, hacemos como tenemos que hacer y con eso minimizamos los riesgos en absoluto. Ahora, si no nos vamos a quedar porque se nos ocurre y no podemos, entiendan esto, no se puede estar en un equipo de trabajo con este pensamiento. Es así. Y todas las veces que ha pasado un simulacro, hubo que llamar a personas y explicarle esto que le estoy explicando a usted. Gente con años de experiencia, con años de experiencia. Y no, entonces sucede que bueno, que por más que uno explique, está en la capacidad de cada uno de comportarse en cada instancia. Por eso digo, discúlpenme por favor esto, pero para mí era inexplicable, con tantísimos años de experiencia, ¿por qué no lo cumplían? Como Pablo, estamos con otro tema ahora, Pablo. Ahora lo vemos, sí, ya está, son 9:24. Bien, los equipos. Vamos a... Bien, hasta acá, ¿algún tema, alguna consulta? Perdónenme con esta historia, les pido mil disculpas, con esto de la seguridad, con esto de la vuelta atrás y con esto de la evacuación, pero a través de la experiencia son las cuestiones que más han fallado. Que el cliente quiera entrar al sistema, el sistema esté bajo, ¿por qué? Porque intentamos más allá de la vuelta atrás, fracasó y el sistema está trabado y no se puede levantar. Y los usuarios quieren ingresar y no pueden entrar. Ustedes sabrán cómo se sienten cuando van a hacer un trámite, con lo cual se movilizaron y todo lo demás, llegan a la ventanilla y le dicen, no hay sistema, y ustedes ponen una cara como diciendo, ¿para qué vine? Bueno, este tema es lo mismo. Imagínense, si pasa, salvamos vidas. Si no pasa, porque la escala es increciente, porque el colaborador no participó de la evacuación, el líder del sector no es observado porque un colaborador, y así sucesivamente, y si es producto de una auditoría, la auditoría va a fallar. Por eso simplemente quiero que entiendan que esto es serio, que no es una rutina, que o por realidad o por simulacro hay que hacerlo de la mejor manera posible. Bien, ahora vamos. ¿Cómo es esto, Facu? Tengo un pequeño pinza, sirve para la próxima cuatrimestre. El anterior profesor que tuve nos invitó por Google Calendar a una reunión recurrente, entonces estos mails invitados no necesitaba. Sí, hay un tema, Facu, se detectaron menores. Ustedes saben que una de las cuestiones es que tienen que tener más de 18 años. Y además está ingresando gente, lo digo con total sinceridad, que no es
que no está inscrita, no sé por qué, ya es que al menos en este momento tenemos que tener esos controles. Nosotros no podemos estar controlando desde todo punto de vista, pero sí tratar de, si filtramos, si determinamos algo que no funciona, porque lamentablemente, como yo, fíjate esto, Facu, con toda sinceridad estoy diciendo esto, hay gente que no está inscrita e ingresa. ¿Cómo? ¿Alguien le pasará los datos? No lo sé. Ya. Pero bueno, ese es el tema. Sí, lo más prolijo es que puedan ingresar, no hay ningún problema. Claro, sí, pero esto es, a ver, es un pedido de codo a codo, Facu. Ya, es como todo, habrá profesores que lo cumplen, habrá profesores que no. Ya, obviamente que cuanto más, más avanzado esté el curso, sí, se puede. Y después, bueno, con respecto a lo de los grupos, ya vamos a hablarlo la clase que viene. La idea es que los grupos los hagamos si alguien de ustedes quiere trabajar en grupo con cierta gente, siempre si hay alguien con conocimiento, sería importante que esté cada uno en un grupo como apoyo, como soporte del grupo, como una guía. La idea es que los grupos, si ustedes consideran que hay alguien que tiene cierta afinidad, bien, lo vemos, y si no, armamos los grupos de acuerdo a los alumnos que haya en la comisión. Eso puntualmente lo vamos a ver la clase que viene y lo vamos a armar. De mi parte están todas las posibilidades para que esto se haga de la mejor manera posible, y no es que yo le voy a decir, no, esto tiene que ser así. No. Lo armamos, vemos y lo vamos modificando, porque vamos a armar grupos de acuerdo a si somos, por ejemplo, 68 o como hoy o 70, y bueno, tratemos de armar grupos de